Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y la señal de Radio Agricultura, obviamente. Así que le enviamos un gran abrazo a todos los auditores que nos están escuchando este programa en vivo, que sale siempre en la radio los martes a las 22 horas. Los acompañamos aquí un ratito en la noche, allá haciendo el resumen del día y obviamente de la semana, y por qué no decir del mes, y por qué no decir del inicio del periodo de José Antonio. Porque vamos a hablar de todo en este capítulo, porque la verdad ha sido un inicio de gobierno desde el 11 de marzo en adelante, con bastantes cosas que comentar. Para variar, una izquierda que siempre está remando para atrás, para el otro lado, una oposición realmente absolutamente deshonesta intelectualmente, como decía Margaret Thatcher, que cuando hablan mienten, cuando callan cubre, cuando tiene poder roba, y cuando pierde el poder destruye. Y nuevamente vemos eso en las calles, en los mensajes de sus parlamentarios y en sus activistas que tienen por todos lados. Y de hecho también lo hemos manifestado. Claro, es un tema que está en investigación, pero quiero hacer una mención y comenzar este programa haciendo énfasis en... vivimos esta semana y la semana pasada también amenazas de tiroteo en los colegios, que ya realmente esto está pasando, pero todo límite. Vemos cómo un sector ha destruido ya los colegios emblemáticos. Hoy día mismo, que estamos comentando este programa, bueno, en horas de la mañana, estudiantes y para docentes del Liceo Las Tarrias sacaron unos encapuchados que querían quemar el colegio. Pero esto es terrible, lo de los mensajes de amenaza de tiroteo en los colegios, porque, claro, que se quiere hacer, salieron noticias como que eran hechos aislados, pero no, señores. Acá el equipo de Desarrollemos Chile hicimos una pequeña investigación y me quiero tomar este minutito para decirles que la región metropolitana, tome nota, en Maipú, Alicante del Rosal, Los Alpes, Lincoln College San Martín, Colegio Alberto Whitmer. En Las Condes, Colegio de Alcagüe, British High School. Recoleta, Colegio San Lorenzo. Quilicura, Colegio Nuevo Horizonte. Paine, establecimiento educacional no identificado, que eso, ahí estamos viendo el nombre. En Pirque, Liceo El Principal, Pinto. El Bosque, establecimiento educacional no identificado también, pero era un colegio municipal. Santiago, Colegio Andacoyo. Puente Alto, Colegio El Raco, Colegio Domingo Mate Mesías, Colegio Elisa Valdés. Eso en Santiago. Región de Valparaíso. Y en Santiago también, en Peñalolén, el Colegio Sagrados Corazones. En Valparaíso, en Villa Alemana, Colegio Nacional. En Quilpué, Colegio Los Reyes. En Quintero, Colegio Santa Filomena. Valparaíso, Colegio Mar Abierto. Y otras comunas, 4 colegios. Que están sin el nombre aún, pero sí con reportes de apoderados. Por favor, vaya tomando nota, ya van más de 15. Al menos 5 establecimientos en Quilpué, Quillota y Villa Alemana. Región de Coquimbo, La Serena y Coquimbo, Colegio Alto Baisol, Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, Liceo Gregorio Córdobés, Liceo Gabriela Mistral, Colegio Adventista, Colegio Bernardo Higgins, IP Chile, Colegio Universidad del Alba, sede La Serena. Región de Antofagasta, Colegio Providencia, Liceo Domingo Herrera, el A14, el B13, el F94, el Liceo A33, el Liceo A16, el B36 y en la Universidad de Antofagasta el Campus Coloso. Ojo, ni siquiera colegio, sino que también universidades. Región de Atacama, en Copiapó, Colegio Adventista. Región de Tarapacá, Iquique, Colegio Humberstone, Colegio Sam Carumanti, Bajo el Molle, Mahatma Gandhi y el Young School. Otros no identificados, 2. Que nos faltó el nombre, no tuvimos tiempo de verlo, pero ya lo vamos a tener en nuestro informe. Región de Arica y Parinacota, el North American College y el Liceo Politécnico de Arica. Región de O'Higgins, ya parece chiste, pero un mal chiste. Región de O'Higgins, en Pichilemu, Escuela Francisco Chávez y Fuentes, en Santa Cruz, Liceo Bicentenario, Instituto Politécnico. Región del Maule, Talca, Centro Educacional Luis Rulten, Linares, Colegio Salesianos de Linares, San Clemente, la Escuela Aurora. En Curicó, Teno, Liceo de Teno. Región del Biobío, Concepción, Colegio Madres Dominicas, Colegio Gran Bretaña, Universidad Andrés Bello, la sede de Concepción. Talcahuano, el Colegio Echegoyen. San Pedro de la Paz, el Liceo SEAT. Coronel, Aligüe College. Hualpén, Colegio Montaner. Alto Biobío, Liceo de Ralco y Escuela E970. Cabrero y Monte Águila, el Liceo Bicentenario Monte Águila, Colegio Más de Cabrero, Colegio San José de Cabrero. Región de la Araucanía, Villarrica, el Liceo Bicentenario de Excelencia, Politécnico.
Región de los Ríos, Valdivia, Instituto Italia, Liceo Bicentenario Alberto Blesgana, Instituto Comercial, Colegio Gracia y Paz, Colegio Teniente Merino, Liceo Armando Robles, Liceo no identificado, que era otro que también fue denunciado, pero nos falta el nombre. Región de los Lagos, Calbuco, Escuela Rural de Pargua. En Osorno, Liceo Industrial de Osorno. Región de Aysén. Puerto Aysén, el Colegio Calem Bicentenario. Y región de Magallanes, Punta Arenas, el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Enríquez. Y bueno, y evidencias que tenemos en nuestro reporte. Así que, increíble eso. Y eso le quiero hacer un llamado a los sostenedores de los colegios. No sigan diciendo que es un desafío viral, porque esto no es un desafío viral. Yo tengo una hija chica, yo monitoreo las redes y no hay ningún desafío viral dando vueltas. Esto es terrorismo puro y duro, que de hecho a mi hija de 11 años, sexto básico, la tuvo llorando el jueves pasado porque pensaba que iba a ser baleada, y al igual que otros padres que recibieron estos avisos de tiroteo en los colegios de los niños. No sean infames, no sean miserables, no sigan jugando con los más niños, con los más jóvenes, los niños. O sea, hay que ser malos. Y ustedes que son culpables de esto, yo creo que los vamos a encontrar y los vamos a meter presos, porque esto es terrorismo, jugar con el dolor de los más indefensos, de los niños. Así que la investigación, bueno, hay varias querellas que se van a presentar de parte de los apoderados, también algunas denuncias de los colegios. Los colegios no hagan denuncias, señores sostenedores, pongan querellas contra los que resulten de responsables, incluso, por ejemplo, si son profesores que están en sus filas, como lo saben, o sea, y tampoco no asuman que es un desafío viral, si ni siquiera la investigación ha terminado, no asuman, porque si asumen algo, no sé, y imagínense que la investigación dice que quizás, no sé, fue una red para docentes, de profesores, de profesionales, de que quién sabe. Hay que esperar, hay que ser responsable, así que no asuman que es un desafío viral sin que haya terminado la investigación. Y se vienen las querellas, porque qué manera de ser miserable, de atentar y hacer terrorismo con los más niños. Son cobardes. Por último, mano limpia en la calle, así, no sé cómo arreglábamos las cosas antes cuando éramos nosotros chicos. Eso ahí se las creo. Pero bueno, me estoy sacando la rabia. Me quemé. Y aquí les quiero presentar de inmediato, porque ya necesito compartir esto con alguien. Nuestra querida invitada, vamos a comentar todos los desafíos económicos del gobierno de José Antonio Kast, lo que se viene para adelante, las oportunidades que hay, porque sí, tenemos muchas oportunidades para crear empleo y atraer inversión, con nuestra querida, ya de la casa Radio Agricultura, nuestra querida Michelle Lavé, economista. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Ay, muy bien, muy bien. Estaba quemado, pero tenía que tomar. Pero tienes toda la razón, déjame decirte algo. Esto tiene una razón de ser. Mientras tú hablabas, yo pensaba, a ver, ¿cuál fue el objetivo? Esto no había pasado antes, no pasó durante el gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué pasó ahora? Bueno, porque una de las metas del gobierno de José Antonio Kast es bajar la delincuencia, porque la delincuencia finalmente ataca principalmente a la clase media y a los más vulnerables. Esa es la realidad. Y esto es una forma de generar inestabilidad, pero a velocidad de la luz. Porque qué más angustiante que pensar que existe la posibilidad de que tus hijos tengan un atentado en sus colegios. Eso sí. Es. Y por lo tanto, ojo, yo creo que quienes están haciendo esto no tienen idea, porque una cosa es ir a un colegio y tirar piedras, pero esto es tú puedes acusar cuasi intento de homicidio cuando planificaste un tiroteo. Claro. Y por lo tanto, quienes están haciendo esto, ojo, esto no es un delito común. Por esto se pueden ir a la cárcel, digamos. Y por lo tanto, ojo, porque todo esto es en red, los IP son detectables, no importa dónde vengan, basta ponerles tecnología, así que los van a pillar. Sí, esperemos los pillen, porque exactamente como bien dicen Michelle, y comparto eso, por ejemplo, acá se pueden presentar querellas, y querellas es un procedimiento penal. Entonces los que resultan responsables se pueden ir a la cárcel, así que esto no es un juego de niños, y la verdad... y con los niños no se juega. Claro, y se hicieron análisis caligráficos de varios de los mensajes, y resulta que todos esos análisis que después se van a presentar como prueba, la verdad indica que era escrito por adultos, no por niños. Así que eso también... Eso se nota al tiro. Claro. Sí, de hecho hasta yo vi algunos mensajes, algunas fotos y dije, no, acá esta es letra de adulto intentando parecer letra de niño, parecía cualquier cosa. Así que bueno, no somos tan tontos, dicen por ahí. En fin. Tonto hasta las 12. Hasta las 12, ¿no? Sí. Oye, Michelle, bueno, entrando en materia, porque claro, hay muchas oportunidades a nivel económico, y el gobierno de José Antonio le está poniendo, bueno, se ve en la declaración del ministro Quirós que está poniendo bastante énfasis. Se ve, por ejemplo, en medidas bien interesantes, por ejemplo, reducción
progresiva del impuesto corporativo, lo que también genera un incentivo a la inversión. Por ejemplo, el ministro Arrau, que aceleró también y está rentabilizando bastante esta nueva normativa, por ejemplo, en las plantas desaladoras. Sabemos que donde hay agua hay desarrollo, sobre todo para los proyectos mineros, e incluso la oportunidad de exportar agua para los proyectos mineros argentinos. Cosas bien interesantes. Y también nos vemos en obras públicas que se anunciaron más de 25.000 millones de dólares también en distintos tipos de obras, lo que es una inyección, más los 16.000 millones de dólares en otros proyectos que se destrabaron en materia medioambiental. Bueno, ya vamos llegando a los 50.000 millones de dólares destrabados. Entonces, se ve bien interesante. Sí, mira, a ver, estamos hablando de qué se viene en lo económico. Y aquí es bien importante entender que pese a que la coyuntura ha sido mala, todos hemos sido no solo conscientes, sino también víctimas, ¿no es cierto?, de los altos precios de los combustibles. Claro. Y que obviamente esto no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver simplemente con que hay una guerra afuera y que además los mecanismos que teníamos en Chile para paliar esto necesitaban de recursos que hoy día no existen. Exacto. La verdad es que hay una sola forma, y aquí déjame empezar diciendo esto porque es importante que lo entiendan, hay una sola forma de desarrollar Chile, hablando de Desarrollemos Chile, claro. Hay una sola forma de aumentar el bienestar de las personas, y no es a través de aumentar el gasto social, es a través de crecimiento para generar empleo. Exacto. La única forma de generar empleo grande, en grandes cantidades, es con inversión. Y solo déjenme decirles esto. Cuando en Chile se sube la tasa de impuesto corporativo o impuesto a las empresas, que es el impuesto que la empresa paga por sus utilidades, y se sube de 21 a 27%, la tasa de crecimiento de la inversión disminuye de 9,5% en los 10 años anteriores a 1%, 1,2%, 1%. Esa es la caída. Increíble. La tasa de crecimiento del empleo, que durante los 10 años anteriores había crecido al 3,2%, cae al 1,5%. O sea, caída estrepitosa en todo ámbito. Y el crecimiento económico, o sea, cuánto crece nuestro país, por lo tanto, cuánto crecen los ingresos de las familias, bajó desde crecer 1% más que el mundo, o sea, si el mundo crecía 3, nosotros crecíamos 4, promedio los últimos 10 años, antes Exacto. del 2014, Claro. a crecer menos 1,2%. Claro, de crecimiento. De decrecimiento, Claro. o sea, 2 puntos de diferencia, Claro. que es lo que nosotros tenemos en la cabeza, que es esta baja del 4 al 2%. Claro. Esa es la realidad de un impuesto corporativo. ¿Qué es lo que hace el impuesto corporativo? ¿Y por qué empiezo con esto como el gran cambio? Porque este es el caballito de batalla. Esto es el mecanismo a través del cual se disminuye la pobreza, es el mecanismo a través del cual se genera empleo, suben los salarios, hay mejores empleos. O sea, es la base de todo. Todo lo demás va después, pero tú necesitas generar los incentivos para que lleguen los recursos a Chile. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando tú generas inversión, tú haces una nueva empresa o haces una gran ampliación. Eso genera una demanda por trabajo adicional. Y esa demanda por trabajo adicional, que en principio en la primera etapa es construcción y en la segunda etapa ya es cuando empieza a funcionar la empresa, es ese cambio de un crecimiento de 320.000 empleos anuales a 110.000 empleos anuales. Increíble. Esa es la diferencia. Cuando una economía genera 320.000 empleos anuales, tú eres capaz de decirle a tu jefe que no te gusta cómo te trata, Claro. que quieres un mejor sueldo, porque tú sales afuera y todos te están buscando. Claro. Porque hay pocos trabajadores para la cantidad de demanda. Exacto. Y por lo tanto es el mejor chao jefe que existe. El mejor chao jefe. No, y con el alza de sueldo orgánico. Y además conlleva, que empieza a subir los sueldos Claro, en forma automática. por la retención obligada que tiene que hacer el empleador. Exactamente. Entonces yo puedo negociar condiciones mucho mejores. No es necesario las 40 horas, no es necesario el salario mínimo, no es necesario nada de eso. Porque automáticamente va a subir mucho por
que aumenta la demanda. Y eso lo entiende perfectamente, que mejor lo entiende la persona de la feria, ¿no es cierto? Exacto, que claro. están atentas a la oferta y la demanda. Bueno, la izquierda ha salido con mucha fuerza a decir, bueno, pero este es un impuesto para los ricos. Tienen dos grandes errores, en realidad tres. El primero, es bajar el impuesto a la empresa, no a las personas, ¿ya? Por lo tanto, es cierto, la empresa paga menos impuestos. La persona dueña de la empresa gana más utilidad y paga más impuestos. Por lo tanto, a la persona no le hace diferencia el impuesto corporativo, ¿ya? La persona va a tener que pagar sus impuestos personales global complementario igual. Y va a pagarlo sobre más ingresos y por lo tanto va a ser más global complementario. Sí. Eso es lo primero, ¿ya? Y la tasa del global complementario es más alta que la tasa del impuesto a las empresas. Claro, o sea, el tramo más alto es 40%. Exactamente. Claro. Segundo, este es un impuesto que genera empleo. Entonces yo digo, si aún, supongamos que a los más ricos pagaran menos impuestos, cosa que ya te dije que no es cierta. Exacto. Porque pagan menos impuestos a los más ricos, ¿yo no voy a hacer algo que mejora la vida de los más pobres? Claro. No se condice. No solo no se condice, claro. Es indecente, o sea, olvidarse de que la prioridad no son los ricos, si la prioridad son los pobres en este país. La prioridad no es hacer menos ricos a los ricos, la prioridad es hacer que los pobres no sean pobres. Y eso es lo primero que hay que entender. Y lo tercero es que, tal como te dije, la única forma para sacar o eliminar el riesgo de pobreza es generar empleo. Porque las ayudas sociales se acaban. Pregúntenselo a Venezuela, que eligió un presidente que al principio entregaba mucha ayuda social. Argentina, ¿cuántos vivían de las ayudas sociales? ¿Y qué empezó a pasar con la pobreza? Aumentar. Y al final, ¿quiénes reciben las ayudas sociales? Los amigos. Solo los amigos. Y terminó siendo también moneda de cambio para extorsión, para participación en movimientos sociales. ¿Te acuerdas en Argentina que eran los bonos condicionados eso es lo que hacen generalmente la izquierda cuando entra, ¿no es cierto?, al poder, le gusta repartir. Porque cuando la comida en el plato de tus hijos depende de si tú le haces caso o no le haces caso al político de turno, porque él te va a dar la comida, no tienes derecho a decir que no. Exactamente, qué brutal, pero así es el baño de realidad. La izquierda finalmente va creando ese clientelismo para después hacer control social y después obviamente ese control social lo traduce en control político y además totalitario y siempre jugando con la dignidad de las personas. Y ellos la verdad no están nunca al lado de la dignidad, porque jugar con el hambre y jugar con los miedos tampoco, eso es un abuso típico de totalitario. Sí, mi querida Michelle, nos avisan que justo estamos en el punto para ir a la primera pausa. Hablé mucho, me dijeron. No, entonces. Pero está bien. De hecho, qué rico, porque dejaste justo ahí el preámbulo para entrar de lleno también en materia más específica. Perfecto. Este segundo bloque, ¿te parece? Vamos a una pausa muy cortita. Ustedes, amigos, saben, en casa. Un minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno, amigos, estamos de vuelta ya en este segundo bloque de este capítulo de Desarrollamos Chile con mi querida Michelle Lavé, conversando del contexto económico y sobre todo las oportunidades que tiene este gobierno de
de nuestro esperado José Antonio Cast. Ahí digo esperado porque, oye, se hizo largo el gobierno de Boric. Se hizo muy largo, pero qué bueno que te fuiste. Qué bueno. Qué bueno. Ahora para hablar un poquito más en serio del desarrollo del país. Pese a que la izquierda, bueno, de nuevo menciona a ustedes, no sean una posición más constructiva. Realmente, la verdad, ya abúrranse de remar para atrás. Oye, Michel, y tú dejaste la pelota ahí dando bote en el área, para decirlo en términos futbolísticos, de que en realidad estamos con súper buenas perspectivas para entrar y volver a recuperar la capacidad, la atracción de creación de empleo, porque en el fondo me encanta la precisión con que lo dices, y finalmente todo el desarrollo económico, ¿en qué se tiene que traducir? En oportunidades para las personas, para que de manera autónoma puedan salir adelante ellos y sus familias, y poder obviamente lograr todo este bienestar, no tan solo material, sino que también espiritual, realización, etcétera, y lograr. De hecho, por ejemplo, también ha habido mucha crítica de que no viene nada para la clase media. Pero si la clase media quiere trabajo, quiere seguridad y quiere trabajo. Eso Exacto. Queremos todos. Queremos que no pase, ¿no es cierto?, que te quedas sin trabajo y te puedes pasar 2 años buscando algo y terminas haciendo cualquier cosa con tal de llevar comida a tu casa. Eso no puede pasar. Y no puede pasar en un país que tiene las opciones y las características que tiene este país. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es generar esas oportunidades. Y nuevamente, la igualdad y mejorar el país no tiene que ver en el resultado final, tiene que ser en las oportunidades. El hecho de que estén amenazando los colegios es justamente un ataque a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque esos padres no tienen la capacidad de cambiar a sus hijos de colegio. Y con lo difícil que está cambiarse de colegio. Exactamente. Claro. Y entonces no hay igualdad en las condiciones en que estudian esos niños con miedo contra otros niños sin miedo. Sí, exactamente. Yo creo que quizás no amenazaron todos los colegios porque les faltaban más profesores en su red a estos sinvergüenza, porque estos lo hicieron adultos y de manera orquestada. Así que qué bueno que su red no es infinita, desgraciados. Oye, pero mira, tú como economista y sobre todo como madre, ¿cómo ves lo que ha anunciado también estos casi 50.000 millones de dólares que se destraba esta inversión, y el desafío también para que se concreten, que en el fondo también, bueno, una piedra de tope súper grande son la famosa permisología y los desafíos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para reformar todo el sistema de permisos, y sobre todo se ha alcanzado a analizar la gran traba que lo hemos comentado con algunas de las autoridades, por ejemplo, que el famoso acuerdo de Escazú, que con proyectos de inversión y de infraestructura grande, o sea, proyectos de inversión grandotes, claro, teniendo todos los permisos, este acuerdo permite paralizar los proyectos si aparece alguien de la comunidad y se opone. Es increíble. Sí, mira, la verdad es que hay varios, se está trabajando, y en este proyecto de ley vienen varias cosas de destrabar. Ya se está trabajando mucho en destrabar, pero vienen varias cosas en ese orden también. ¿Por qué? Porque no sirve de nada aumentar el incentivo a invertir si después no puedes invertir, aun cuando quieras invertir. Entonces tú necesitas destrabar. Para eso hay mucho, y yo te diría que el mayor porcentaje tiene que ver con cosas administrativas y no ley. Y eso es bueno porque eso se puede cambiar rápidamente. Claro, por decretos. Exactamente. Y reglamentos. Claro. Si tú tienes un jefe que sabes que no le gusta la inversión y que no quiere que aumenten los números de inversión, tú que trabajas en ese ministerio vas a tratar de no aprobar nada. Cuando tú tienes un jefe que sabes que es pro inversión y que te va a felicitar cada vez que haya más inversión, entonces tú sí tienes un incentivo a aprobar nuevas inversiones. Es el primer gran incentivo. O sea, con la misma ministra de Medio Ambiente anterior, hasta el presidente se tuvo que pelear con ella para aprobar algunas cosas que a él le gustaban y a ella no. Imagínate a qué nivel estábamos. Ese era el nivel de trabas. O sea, hospitales, un hospital de cáncer trabado. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que tienen prioridad. Y por lo tanto, ante eso, no es que se pase por encima, hay que solucionar los problemas. ¿Ya? Y aquí hay que entender que las cosas tienen solución. Tú puedes hacer cambios, ¿no es cierto? Puedes mover los árboles que sea necesario mover, puedes mover la fauna que sea necesario mover y crear las condiciones. Solo necesitas tener la voluntad de hacerlo. Hay otra serie de cosas que son más bien burocráticas, que en el fondo hoy día
te permiten aumentar mucho la burocracia y que se está trabajando para disminuirlo a través de nuevos decretos. Y hay otras cosas que son por ley también. Y en todo eso vienen noticias que va a anunciar el presidente prontamente, cuyo objetivo es justamente destrabar, pero además agilizar. O sea, son dos objetivos. Porque una cosa es destrabar, pero si después te demoran los mismos 5 años para sacar los permisos, no sirve de nada. Entonces, necesitas agilizar. Y también vienen cosas en el sentido de hacer que tú puedas sacar los permisos más rápidos y por lo tanto implementar más rápido. Esto también podría hacerse, se ha hecho en otros países, con dejar que tú inviertas al tiro. Después te revisan si cumpliste o no, pero si no cumpliste tienes los castigos del infierno. Claro. ¿Ya? Esto no se ha hecho hacia acá porque recibiría una posición gigantesca, pero yo sí creo que es necesario pasar desde el castigo a la responsabilidad y el castigo posterior. O sea, tú puedes caminar, ¿no es cierto? O puedes tener en tu casa un arma. Puedes tener en tu casa cuchillos para la cocina, ¿no es cierto? Claro. Y tú con esos cuchillos podrías salir a matar. Claro. Pero no sales a matar. O sea, yo por lo menos no me he encontrado gente saliendo con cuchillos a matar, gracias a Dios. Pero si tú sales con cuchillos a matar, te expones a irte a la cárcel. Debería ser el mismo sistema para las inversiones. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es que la señora corte la carne en la casa, ¿no es cierto? O el marido corte la carne en la casa y pueda servir la comida. Bueno, aquí lo que necesitas es que las empresas inviertan para dar trabajo. Exactamente, avanzar en un sistema que sería más o menos de permisos ex post, bueno, se hace en otros países y funciona bastante bien, porque la inversión, bueno, se ejecuta rápido y el privado, la verdad, mira, por ejemplo, hace en Brasil. En Brasil se facilitó la inversión. Y eso que está Lula. Y terminaron, ¿no es cierto? Exacto, y terminaron atrayendo inversión que debió haberse hecho en Chile. Sí. Bueno, ejemplo de eso es CMPC. Aquí exactamente, claro, no quería decir nombres yo, pero... Sí, 6.000 millones de dólares invirtió CMPC en Brasil. Bueno, que le vaya bien a CMPC, todo bien. No, pero tiene inversiones grandes mejor acá también. Que le vaya muy bien, cosa claro, que tenga más utilidades claro, y pueda traerlas a Chile e invertir más en Chile. Pero claro, para eso necesitamos que la autoridad y la defensa se preocupe de que no quemen los bosques. Porque, claro, perdón, pero todos los incendios en Chile, el 90%, por no decir el 99%, claro, son generados a propósito. O sea, claro, aquí hay intencionalidad. Por tanto, eso está súper pesquisado ya por las imágenes satelitales que, bueno, desde el 2005, 2010 en adelante, bueno, se inició toda una red de monitoreo satelital con satélites chilenos y, bueno, y esa red ya está dando frutos, sobre todo se intensificó después del 2019 y, claro, los últimos incendios forestales, los focos en distintas regiones empezaron al mismo tiempo. Fueron al mismo tiempo y de hecho ustedes pueden buscarlo, pueden googlearlo, digamos, porque se nota inmediatamente, está el mapa, los mapas de calor, tienen que buscar mapas de calor y de repente se ven al mismo tiempo en distintas zonas prendiéndose automáticamente, claro, zonas con distinto clima, con distinto viento, con todo. Entonces, está claro que no eran... Sí, por supuesto, la verdad, el orden público es base de esta triada del desarrollo. Y el orden público y la claro, defensa son responsabilidad del gobierno. Mario Marcel dijo una vez, bueno, las empresas tienen que hacerse responsables. Error, señor Marcel, no aprobó Economía 1. En Economía 1 le enseñan a uno que una de las principales responsabilidades de los gobiernos, de los estados, es la defensa. Claro, y mantener el orden público porque, bueno, es la base del Estado de Derecho. Sin orden público no hay defensa de la propiedad privada y recordemos que defensa de la propiedad y defensa de la vida y defensa de la libertad son los valores además fundamentales. Que la defensa de la propiedad privada personal tú no lo puedes hacer con armas. Claro, no se puede. Bueno, y lamentablemente no se puede, ¿eh? Porque en realidad, imagínate, hoy en día estamos expuestos, si alguien se mete a la casa, tenemos posibilidad de irte preso. Tú si lo reduces, que se vaya preso el delincuente. Sí, oye, Michelle, bueno, y viendo también a nivel de matriz, se esperan propuestas bien interesantes que parece el Ministerio de Energía, liderado por Jimena Rincón, está preparando cosas interesantes, sobre todo a raíz del problema, sobre todo con el estrecho de Hormuz, pese a que nosotros no compramos petróleo allá, pero claro, si hay un déficit del volumen de petróleo, que entre el 20 y 25% del petróleo
petróleo del mundo y de gas también que pasa por ese estrecho, claro, hace que las otras fuentes suban un poquito más el precio. Y ENAP no ha negociado muy bien tampoco, pese a que tiene compra en Lo que Argentina pasa es hasta que el ENAP, 2033. ojo, aquí hay un tema importante. ENAP puede haber negociado muy bien, pero va a vender a precio mercado. También puede ser, claro. Y ahí habría que... Vende a precio mercado porque eso es utilidad para las empresas, o sea, Claro. para la empresa pública, y es utilidad que finalmente le llega al Estado. Entonces, nosotros no sabemos si negoció o no negoció, si tiene contrato de largo plazo o no tiene contrato de largo plazo, y tampoco sabemos si compró mal y quizás está comprando a 100 en vez de estar comprando a 90, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros compramos es a precio mercado internacional, porque nuestro país es un país abierto y por lo tanto, aun cuando nosotros produjéramos petróleo, venderíamos al mismo precio, porque es el costo alternativo, porque yo lo podría vender internamente o lo podría vender afuera. Entonces aquí, ojo con el error de decir, es que como no tenemos, necesitamos otra fuente. No, si no hay problema, en el mundo no va a haber problema de suministro nunca. Está lleno de fuentes. Está lleno de fuentes. Lo que sí hay tema de precios. Claro. ¿Son más caros o son más baratos? Y en términos de energías renovables no convencionales, todavía faltan avances tecnológicos para que la matriz completa pudiera estar respaldada por este tipo, porque las baterías todavía no funcionan de manera de almacenar la energía de noche, que es lo que se necesita en estos sistemas. Claro, ¿no? Para entender todas las personas que nos están viendo, la matriz de energía está compuesta de toda la energía que se consume en el país, solamente el 22% es eléctrica. O sea, las luces, por ejemplo, porque el 78% está compuesto de diésel, de gas y de Pero ojo, biomasa. la energía eléctrica se produce con diésel, con carbón, claro, con energía solar, con claro, energía eólica. Pero la energía eléctrica es un subproducto. Exacto, claro. Es un subproducto del resto. Por lo tanto, aquí, ojo, los autos eléctricos que dicen que no contamina el auto. Pero si la electricidad con la que yo cargué mi auto eléctrico se produce con diésel, contamina. Exactamente, claro, exactamente. No, y ahí tenemos una oportunidad bien interesante que de hecho en la cartera de Jimena Rincón, uno de los temas que parece que va a profundizar es avanzar en esta independencia energética, porque claro, no tenemos diésel, no tenemos gas, sí podemos tener biomasa, pero es bastante marginal la participación en la rúbrica de la matriz, pero sí tenemos muchas fuentes de generación de energía eléctrica. Entonces, claro, nosotros que no estamos sentados como los peruanos, por ejemplo, que están sentados en sobre 40 burbujas de gas, o los bolivianos o los argentinos. Oye, pero nosotros estamos sentados sobre ríos. Claro, que podríamos tener energía hidroeléctrica y exacto, que lamentablemente los ecologistas verdes y otros pararon completamente. Claro, Nosotros podríamos tener electricidad a precio de huevo. Sí, pues los ecolocos, como le dicen algunos, con todo respeto, pero sí, a veces le ponen mucho. Sí, en realidad hay tecnología, de hecho, incluso hasta con las centrales a carbón, ahora tienen unos filtros extraordinarios que son cero emisiones. Antes quizás décadas atrás, claro, salía humito negro con la combustión del carbón, pero ahora hay unos filtros extraordinarios que en realidad hacen que incluso las centrales a carbón, que aportan potencia firme y entregan la frecuencia que necesita el sistema para funcionar, claro, no contaminan nada. Entonces sacar el carbón nos convendrá. Son varias cosas que nos tenemos que preguntar y vamos a seguir conversando en el tercer bloque, porque justo me avisan por interno que ya estamos justo en el tiempo para ir a la segunda pausa comercial. ¿Te parece? Me parece perfecto. Sí, vamos a una pausa pero muy cortita, mis queridos amigos, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl.
Bueno amigos, ya estamos de vuelta en este tercer bloque, en este súper entretenidísimo programa con mi querida Michelle Lavelle, economista, muy experimentada también en toda, no tan solo en temas de economía, o sea, ustedes saben que en realidad, ¿saben? Que yo pienso esto, la economía es la mayor ciencia social que existe. Porque, claro, estamos hablando de crecimiento económico, pero eso significa en mejora en la calidad de vida de las personas, oportunidades, movilidad social, desarrollo de las nuevas generaciones, oportunidades para las nuevas generaciones y obviamente mejora en la calidad de vida multidimensional, acceso a mejores bienes, mejores servicios, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, nos quedamos colgados con el bloque pasado de estas oportunidades que hay ya de repensar nuestra matriz, sobre todo con estas, mira, en el fondo dejar de estar expuesto a todas estas vicisitudes geopolíticas y tenemos todos los recursos para ser un país súper independiente, aumentar nuestra competitividad y de esa manera ser, bueno, valga la redundancia, ser más competitivo en el mercado interno y externo y generar mayores oportunidades. Sí, yo creo que más que ser autosuficientes, yo creo que hay que ser estratégicos. Claro, sí. Porque la autosuficiencia puede ser muy cara. Y en la medida que los precios bajan, a ti te puede convenir, ¿no es cierto?, cuando el precio del petróleo es barato, comprar mucho petróleo. Por lo tanto, ojo con ese concepto de la autarquía que a muchos les encanta, pero el abrirse al mercado tiene una ventaja en costos. Yo compro aquello que me es más caro producir acá y vendo aquello en que yo tengo ventaja competitiva o que yo produzco más barato. Por lo tanto, ojo, yo creo que lo importante es tener seguridad energética, no necesariamente suplir toda la oferta de afuera. Y la seguridad energética sí hay maneras muy importantes que se puede trabajar, pero hoy día yo creo que Chile es de los países que no tiene problemas de seguridad energética. No, para nada, claro, tenemos la matriz más diversa y eso en términos concretos. A mí me gusta explicar esto porque, por ejemplo, no sé, hablemos de un país cercano, Colombia, por ejemplo, que se jactaba con ser el país más renovable en energía. Claro, y ahí vemos que en realidad la métrica ambiental, la verdad, no sirve mucho para si estás no, y hoy día están comprando mucho gas porque no han podido sacar gas nuevo, así que la verdad es que están con problemas. Y tiene una dependencia del 90% de las fuentes hídricas para generar la energía que necesita el país. Bueno, en cambio nosotros, no sé, la energía hídrica es un 30%, la energía térmica otro 30% y estamos en torno... Y se aplica el mismo concepto de finanzas, claro, de no poner todos los huevos en la misma canasta. Claro, exacto. Cuando uno quiere invertir y te dicen, ¿a qué acción compre? No una acción. Uno tiene que tener un portafolio diversificado, hartas acciones, hartos fondos mutuos. Bueno, lo mismo en la matriz energética. Sí, exactamente. De hecho, bueno, un saludo a nuestro auspiciador Energy Asset, una empresa de energía comercializadora moderna, ágil y que siempre tiene muy buenos precios. Así que todos los clientes libres del segmento no regulado llamen a Energy Asset, obviamente, pasando la visita. Corresponde. Sí, bueno, y esa es otra oportunidad también en liberar los mercados, que creo que se viene también otra, por mandato de Hacienda, también el Ministerio de Energía está viendo cómo avanzar también en el mercado no regulado para que los usuarios puedan acceder no tan solo a un suministrador de energía, sino que a muchos más. Y recordemos que el 60% de los usuarios del país, el 60% de la demanda eléctrica en realidad, está con usuarios en un mercado no regulado. Sí, es que eso la gente no lo entiende mucho. Aquí claro, existe el usuario regulado y el no regulado. Claro. Los regulados somos las casas. Los más chiquititos. Claro, los comercio departamentos, pequeño, las casas y el pequeño comercio. Claro. Ni siquiera los malls. Los malls ya no son, claro, son no regulados. Exactamente. Y esos son los que nos llega a la cuenta. Uno no negocia el precio de la electricidad, no negocia nada. A uno le llega la cuenta cuando, ¿no es cierto?, y uno anda pagando la luz. Eso es un poco el concepto del... Y son tarifas establecidas por la Comisión Nacional de Energías. Establecidas exactamente por decreto, las famosas tarifas que tuvimos el año pasado. Y tenemos los no regulados, que son quienes, que son más grandes, ¿no es cierto?, y que negocian uno a uno a quién le compran la energía, a qué precio se compra la energía y en qué plazo se compra la energía. Y lo que tú me dices, ¿no es cierto?, es que justamente lo que se está haciendo es dando mayor flexibilidad para negociar. ¿Por qué? Porque negociar permite llegar a precios más bajos y cuando aquel no regulado accede a menores precios cuando compra, puede vender
a menores precios también, y por lo tanto eso nos beneficia a todos los consumidores. Claro, porque los costos energéticos en realidad para todos los sectores productivos un promedio de 35% del costo total. Es súper importante en la muy planilla de costos. importante. Claro, o sea, la oportunidad de mejorar ahí, tener un impacto, bajar quizá un 20% las cuentas, un 20, un 30, significa que al país completo le baja un 20, un 30%, el 35% del costo de producir lo que sea, hablando en márgenes. O sea, promedio. Recordemos el gran golpe que fue cuando Máximo Pacheco, que hoy día está en Codelco, era ministro de Energía, si bien Claro. no me equivoco, y él anunció que los precios en 10 o 15 años más iban a estar en el suelo. Hoy día están fue exactamente al revés, pero justamente lo que ellos quisieron hacer era ese efecto. Lo que pasa es que lo hicieron, en vez de hacerlo como corresponde, liberando los mercados, lo hicieron al revés, amarrando los mercados a algo que en ese momento se veía barato, pero que no resultó ser barato. Por eso, esto de amarrar los mercados es muy mala idea. Tú tienes que dejar que nos vayamos ajustando para ir tomando la mejor alternativa en cada momento. Sí, mira, y señales de eso, bueno, Brasil lo entendió, Brasil el 2027 ya libera los mercados 100%, España lo hizo el 2012, Europa es un mercado, bueno, que ahora en realidad está un mercado sumamente competitivo, con márgenes muy estrechos, pero también es libre hace mucho tiempo. Si no, imagínate los precios que tendría Europa si fueran mercados regulados, que tiene precios altos, ¿eh? Pero tenemos una oportunidad ahí de mejorar la competitividad del país de manera impresionante. ¿Y qué otra cartera piensas tú que tiene una muy buena oportunidad para el gobierno de José Antonio? Bueno, minería ni hablar, que no lo hemos mencionado. Yo creo que aquí creo que habían dos cosas que eran claves, en realidad tres. El primero, el Ministerio del Interior y ahora Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto? Porque necesitamos seguridad y ahí está todo el tema de migración irregular, no migración, sino migración irregular. Y aquí entender que alguien que no quiere entrar por la puerta es por algo. O sea, esta cuestión que dice, no, pero es que pucha, es que no podía. No. O sea, si tú entraste escondido a la casa y no tocaste la puerta, es porque en algo a malo andas. No hay alternativa. Y eso es lo que pasa acá. Y por lo tanto, todos aquellos que entraron en forma irregular no deberían tener acceso a regularizarse. Esa es mi opinión personal. Concuerdo 100%. Segundo, economía, ya lo hablamos, ¿no es cierto?, cómo queremos mejorar, pero hay un tercer tema que quizás no se ha hablado tanto, pero que es básico, educación. Sin educación el país no tiene futuro y aquí la educación la mataron. ¿Quién la mató? Nuevamente el gobierno de Michelle Bachelet, cuando eliminó los colegios subvencionados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto de que el lucro en la educación era malo. Y eso solo demostró que le quitaste el lucro de educación y la educación, ¿qué pasó? ¿Mejoró o empeoró? Empeoró, 100%. Empeoró. Entonces, los hechos están mostrando que tú deberías volver al mecanismo de colegio subvencionado. ¿Por qué? Porque cuando el colegio subvencionado, y aquí para que me entiendan, lo que significa colegio subvencionado es que el Estado le entrega al niño la posibilidad de llevarse su ingreso, el que le entrega el Estado, ¿a dónde? Al colegio que quiera. Cuando tú le entregas a la familia la potestad de decidir el colegio que quieras y llevar esos ingresos del Estado ahí, ¿qué hace el colegio? Mejora, porque lo que quiere es atraer más niños. Entonces, cuando la potestad es del niño, la potestad de la familia, los incentivos son a mejorar la educación. Aun cuando, ¿no es cierto? Y si además eso significa mayores ingresos para quien está administrando esa educación, entonces esos colegios pueden entregar la mejor educación. Antiguamente los colegios subvencionados eran, ¿no es cierto?, después de los privados, estaban a la par entre colegios privados y subvencionados, ¿quién eran los mejores en Chile? Le quitaron la potestad, ¿no es cierto?, a los padres de poder elegir, porque empezaron toda la famosa tómbola, ¿no es cierto? Se acabó. No hay incentivo. ¿Qué incentivo tengo yo, profesor, o yo, administrador de un colegio, a dar buena educación si es que
yo no tengo ni una forma de atraer nuevos Sí. estudiantes. Michelle, y en ese sentido, ¿qué piensas tú de los vouchers de educación? O sea, cambiar el dónde estás poniendo los recursos. Ya no volver a subvencionar la oferta, sino que subvencionar la demanda. Bueno, es que la subvención escolar era subvención a la demanda. Tanto es así que tú cuando estabas en el colegio, yo estudié en el Liceo 7 de Niñas de Providencia. Claro. ¿Ya? Yo era en Las Tarrias, estábamos... Mira, sí. Sí, Yo los andamos. odiaba a ustedes, tengo que reconocerlo. Éramos pesaditos. Es que jodían mucho, ¿no? Iban a puro molestar a mi Iban colegio. todas a dárselas de galanes a la salida del Atroz, colegio. atroz, era una vergüenza. Pero bueno, pasemos ese tema mejor porque cuando tú subvencionas al niño, ese voucher es a la demanda, no es a la oferta. Porque, ¿qué es lo que tú tienes? Yo no sé si tú te acuerdas, pero te pasaban lista en cada clase. Sí. No era una vez en la mañana. ¿Por qué? Porque en función de que tú estuvieras o no estuvieras presente, si pasaba el inspector de micro, ¿no es cierto?, que era la provincial de educación en esa época, y pasaba y contaba a los niños en clase y chequeaba que la cantidad que tú tuvieras en la lista era la misma que ellos contaban, porque esa era la cantidad que se pagaba. Por lo tanto, ¿a quién es a la subvención? ¿Al colegio? No, al niño asistente al colegio. Y ojo. Claro, no pasaba por la familia, pero pasaba... Y además no era al niño inscrito, era a la asistencia, porque se medía asistencia hora por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tampoco era que el niño está matriculado, entonces yo matriculo más, pero después no me importa. No, yo tenía que hacer que ese niño no faltara a clases, porque a mí me pagaban por asistencia diaria. Correcto, el incentivo, bien puesto. Súper bien puesto. Y funcionó la educación así. Sí, ¿Había que hacer mejoras? Claro que había que hacer mejoras, porque resulta que el expresidente Lagos se le ocurrió que había un estatuto docente, ¿no es cierto? Nuevamente, inmovilizar. Cuando tú inmovilizas y tú no puedes movilizar a tus profesores, no puedes echarlos porque son malos, porque hay una acusación de acoso, por distintas razones, bueno, ¿cómo entregas mejor educación? Porque los zurdos saben que si se tomaban la educación pueden adoctrinar a las nuevas generaciones y tomar la sociedad. Gramsci. Yo increíble. ahí confío plenamente Terrible. en la ministra en términos de que es necesario volver a poner los incentivos donde corresponde, que es en la educación de los niños, no en los profesores, porque si es que el incentivo está en la educación, automáticamente los profesores se ven beneficiados. Sí, tal cual. Y aparte, además también libera la creatividad en los programas educacionales, porque imagínate ir más allá todavía y pasarle quizás no pecuniario, porque quizás la familia no sé, se podría gastar la plata en otro lado, sino no es pasar un turro de billetitos para pagar la colegiatura, sino que... No, si es a la cabeza del niño, ¿no? Claro, no, es a la cabeza del niño, claro, pero que la familia puede elegir, por ejemplo, imagínate, una familia con 3 niños, que uno te sale deportista, otro matemático y otro, no sé, bueno para la literatura. Y claro, tú puedes elegir en qué colegios ponerlo. ¿En qué colegio? Y además puedes decidir ponerlo en uno un poco mejor o un poco distinto, ¿no es cierto? Pagando, adicionando el cofinanciamiento. ¿Por qué eliminaron el cofinanciamiento? Porque no quieren que los padres ingieran en la educación de los hijos. Exactamente, y tenerlo todo centralizado con un plan del Ministerio de Educación, que en realidad estos últimos años lo único que se preocupó es meter políticas de género, la ESI y cosas así, y cada vez estamos sacando peores profesionales, que recordemos, el sistema que tú bien recordabas ahora, sacó una camada de profesionales chilenos extraordinarios de primer nivel, reconocido a nivel mundial. Pero piensa tú, todos los expresidentes venían de colegios públicos. El Instituto Nacional habrá aportado más del 80% de los presidentes de este país. ¿En qué está convertido Cambiaron ahora? la educación y ahora ya todos los políticos y todos vienen de colegios privados. Claro, exactamente. Entonces, ¿me están diciendo que eso es inclusivo? Claro. O sea, todo el Frente Amplio viene de colegios privados. Claro, ¿no? Y tú que estudiante del 7, yo estudié en Las Tarrias, que también ahí estaba con el Instituto Nacional. Las Tarrias igual hay que reconocerlo, siempre está un peldaño más abajo que el Instituto Nacional. Pero eran colegios que recibían... Se peleaban. Claro, eran 10.000 y los profesores postulantes. se peleaban, los profesores se peleaban. Nosotros en el caso nuestro era el Liceo 1, el 7 y el Carmela Carvajal. El Carmela, claro. Y los 3 se peleaban el mejor lugar. En mi curso éramos
¿Y te acuerdas que había, 42 alumnas en cuarto medio, claro, 38 entraron a universidad tradicional. imagínate, y eran alumnos de de todo el lado de Santiago, en integración total? Y, ojo, ninguno de plata. Claro. Porque esta era la opción a ir a un colegio particular que los papás no podían pagar. Claro, exactamente. No, pero incluso habían algunos, yo me acuerdo en las terras habían algunos de familias bien acomodadas. No, pero en iban mi igual curso por no había ni uno de familia por acomodada. la tradición también. Y otros de todos Claro, lados. en el uno sí, por tradición, pero en los colegios de mujeres en general Mira. no se daba eso. Sí, bueno, en el Instituto Nacional, imagínate. De hecho, hasta Lagos creo que fueron los últimos que estudiaron en el Nacional. Me imagino, hasta Ricardo lo sí recuerdo, no me acuerdo muy bien. Frey pero, también estudió en la Nacional, sí, no me equivoco. sí, parece que también. No sé, Sí, ahí me pero, no me pillaste. acuerdo. Pero en realidad eran colegios realmente en O serio. sea, mataron esos colegios, los mataron. O sea, el Instituto Nacional ahora está en el ranking 300 y tanto. Y era el Imagínense. colegio número 1. ¿Cómo lo mataron? Ustedes saben que volver a ser ranking número 1, la dificultad de hacer eso es una pena, porque esos eran instrumentos para movilidad social. O sea, los papás se peleaban porque su hijo pudiera ir al Instituto Nacional para poder, ¿no es cierto?, aspirar a una beca después en la universidad y poder, ¿no es cierto?, hoy día sacan a los niños del Instituto Nacional para que puedan estudiar, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Bueno, nos pusimos un poco nostálgicos ahora al final del programa, pero en realidad una nostalgia que vale la pena porque nos sirve para reencauzar el rumbo que tenemos que tener. Bueno, hablando también de los desafíos que tiene todo el gabinete de José Antonio, que sin duda nuestro presidente Kast tiene él sabe el diagnóstico, pero obviamente hay que hacer el trabajo con qué cosas se pueden hacer por reglamentos, por decretos, y lo que se tenga que cambiar por ley, presentar buenos proyectos de ley y ir al Congreso, a este Parlamento que cada vez esperemos que no se comporte tanto como un circo. ¿Se acuerdan? Como la Constituyente. La verdad, hoy las cosas que hemos pasado estos últimos años es para olvidar, realmente para olvidar, pero es la oportunidad para poner Pero yo creo en que realidad, es la oportunidad para empezar a confiar en la gente. claro. La izquierda cree que la gente es tonta, que no puede tomar decisiones por sí misma y por lo tanto las tiene que tomar el Estado. Uno tiene que aprender a confiar en que la gente sabe lo que le conviene y por lo tanto tiene que delegar las decisiones en las familias, no en el Estado. Sí, tal cual. Qué lindas palabras, Michelle. Yo creo que con eso nos despedimos este programa, porque en realidad, bueno, y cordialmente invitada para venir nuevamente, porque Cuando ustedes quieran. porque para ir también haciendo de pivote de todo lo que está haciendo el Parlamento, las oportunidades que tenemos, en el fondo lo que nos toca a quienes no están en el gobierno, que están en el sector privado, que están en la academia, etcétera, etcétera, e ir, como dice el dicho, ¿no?, ir metiendo agua en la piscina, respaldando en realidad para dónde tienen que ir las buenas ideas para que las autoridades también las puedan tomar y vean respaldo ciudadano. Así que eso es lo que nos compete a nosotros que estamos en el sector privado, no sé, comunicación, en la academia, etcétera, etcétera. Así que, mi querida Michelle, vamos monitoreando estos 4 años. Me parece excelente. Y muchas gracias por venir. Gracias a ti. No, genial. Tremenda invitada. Qué linda la Michelle. Así que, amigos, yo los dejo invitados a seguir reviviendo los capítulos de Desarrollemos Chile que están en el canal de YouTube de la radio Agricultura TV. Y, como siempre, los dejo invitados todas las semanas a ver un nuevo capítulo de Desarrollemos Chile. Nos vemos. Chau, chau.